Bienvenidos, iniciemos con una pregunta que sueles escucharte decir en tu área de trabajo. ¿Lo puedes identificar, precisar? ¿Qué es lo que más repites durante el día, casa, centro de estudios? Es difícil escuchar al otro y no solo oír, pero ¿qué si se trata de nosotros? De escucharnos. Claramente estamos perdiendo la capacidad de escuchar. Algunos autores señalan que pasamos el 60% del tiempo, ¿qué cosa? Escuchando, pero que solo retenemos el 25% de lo escuchado. Y si te pregunto, ¿qué te escuchas decir durante el día? Son un par de segundos para que puedan responder. ¿Qué sueles decir durante el día? Recomiendo, respóndeme en tu organización, en tu trabajo, con tus compañeros. Y puede ser con la familia, con la pareja, con tu entorno. ¿Qué sueles decir? Chicos, oír es la capacidad de detectar vibraciones a través de qué cosa, del órgano del oído, los cuales se aprecian como sonidos. Estas vibraciones se detectan y luego se transforman en impulsos nerviosos que enviamos ¿a dónde? Al cerebro. Requiere, además de esta acción auditiva, fíjense, la atención y detección de procesos cognitivos para extraer el significado del sonido. Bien, esta atención es voluntaria e implica intención. Atención, intención. Ahora bien, si hablamos de escucha activa, nos referimos a una serie de comportamientos y actitudes que preparan al receptor a escuchar, a concentrarse en la persona que habla y a proporcionar, por supuesto, respuestas. Y vuelvo a preguntarte, ¿y si se trata de escucharte a ti? Qué difícil que me sola. Pregúntate, respóndete. Suelo escucharme decir. Comenzamos diciendo que escuchar implica voluntad y también implica intención. Y por lo mismo debemos tener la voluntad e intención de escuchar. Escuchar es una competencia de comunicación que incluye procesos cognitivos complejos como comprender e interpretar mensajes, procesos afectivos como estar motivados para poder prestar atención y procesos conductuales como responder con comentarios verbales, pero también no verbales. En otras palabras, para ser un oyente eficaz y poder comprender la importancia de saber escuchar. Bueno, hoy tenemos la sesión número 2 y hablaremos de estrategias de desarrollo de personas organizacionales. Veremos el tema muy interesante, la incertidumbre, zona de confort, creencias limitantes y también vamos a conocer lo que es el insight, la importancia del aprendizaje, ¿no? Bien, eso. En una explicación, chicos, psicológica, la zona de confort es un estado mental donde la persona permanece pasiva ante sus experiencias vitales y encuentra un alivio en una rutina, sin sobresaltos. No hagan mulas, tranquilidad. Véanlo a nivel organizacional, a nivel familiar y también véanse a nivel personal, ¿no? ¿Cómo es esa zona de confort? Estar en una hipotética área de confort no es algo negativo, pero sí podría ser limitante. Te aleja de otra zona donde puede haber, ¿qué cosa? Lo que nosotros en el coaching siempre invitamos a entrar a esa zona de aprendizaje, crecimiento o desarrollo y cuya exploración es fundamental. Una concepción positiva del concepto es que esa zona no es donde estás cómodo, sino donde estás motivado. ¿Qué te motiva en esa zona de confort? Tanto en tu organización, en tu oficina, con tu pareja, con tu familia, en tu comunidad. Les pregunto, entonces, ¿se sienten motivados del 1 al 10? Entonces, 5 segundos para pensar. ¿Dónde me encuentro? ¿Cómo me encuentro? ¿Me siento motivado? 110, lo más alto. O sea, ya es decir, me siento súper. ¿En qué dimensión? Elíjanlo. Sugiero que empecemos, en todo caso, por la organización. ¿Prefieres por la familia? Ok, ¿cuán motivado te sientes de la familia? ¿Con la pareja? ¿Con los hijos? ¿Con los padres? Elige tú.
Esa zona de confort, esa zona, ese lugar donde tienes motivos para hacer lo que haces, pero ojo, comillas, subrayado y todas las luces acá. Y te sientes bien, no obligado, no simplemente atrapado en la rutina. Te sientes bien, no acomodado, no desmoralizado. Es responsabilidad, y ahora hablando ya de los gestores públicos, de los directivos, definir contextos y objetivos donde la gente se sienta satisfecha y se ve, un equilibrio entre tres elementos: un nivel de ansiedad justo, una activación óptima y un rendimiento eficiente y rentable, por supuesto, para la organización donde ustedes oran. Un exceso de estrés provocado por la incertidumbre genera ¿qué cosa? Un cambio radical. Un super cambio. El estrés sirve. Vamos a hablar más adelante del impacto positivo del estrés. Estamos hablando de este estrés que te detiene, que te limita. ¿Qué pasa con la incertidumbre? Genera un cambio radical y juega en contra del propio trabajador y de la organización. Debo mencionar que en este proceso entonces se presenta el reto del desafío adaptativo. ¿Qué tan fácil o difícil para ti es adaptarte? Y fue adaptarte con lo que nos pasó en el periodo de la pandemia. O sea, desafío adaptativo. ¿Dónde se distinguen qué cosa? Dos tipos de desafíos. Que requieren qué cosa? Que las personas y organizaciones cambien valores, creencias y acciones, y los desafíos técnicos que por lo general tienen un arreglo, solución mucho más práctico. Los desafíos adaptativos se caracterizan por requerir un difícil aprendizaje a nivel de valores, a nivel de supuestos, comportamientos, conductas, hábitos, sí, claro, también actitudes, ¿ya? El aprendizaje implica pérdidas, desequilibrio, resistencias y también algo muy interesante, evasión del trabajo. El hecho de aprender cosas nuevas a menudo nos provoca, ¿qué cosa? Inseguridad, nos provoca miedo. Esto es porque estamos saliendo de nuestra zona de confort. Al salir de ella te encuentras con la incertidumbre y ahí aparecen algunas preguntas como, ¿qué haré? ¿Cómo lo haré? ¿Por qué lo haré? Me asusto, no llegaré. ¿Qué pensarán de mí? Quiero dedicarme a la actuación, quiero cambiar de carrera, quiero divorciarme, quiero casarme, etcétera, etcétera, ¿no? Quiero vivir solo. Pero nos damos cuenta que solo existe un camino y es el aprendizaje. La zona de confort podría ser, por ejemplo, ese sofá del salón donde podemos quedarnos todos los fines de semana en lugar de salir a la playa, al parque, a caminar, socializar, meditar, ¿no? Nos sentamos en el mismo sillón viernes tras viernes, ¿no? Otra podría ser las tiendas donde siempre compramos, el trabajo en el que llevamos 10, 15, 20 años, y en verdad hemos perdido toda la motivación, pero no nos atrevemos a salir de ahí, a retar el mismo destino turístico de todos los años, ¿no? Y regresamos una y otra vez y no me atrevo a explorar. Sin embargo, también es nuestra manera, ojo, de responder ante una crítica. La forma de enfrentar las oportunidades que encierran riesgos e incluso la manera de relacionarnos con nuestra propia pareja, con la familia, con los jefes, con los padres. Si un profesional tiene que acometer cambios o reinventarse, pasa de una situación donde era efectivo a otra donde tiene que volver a hacerlo. Es una transición de una zona de confort a otra. Cada trabajador tiene sus propias aspiraciones, sus contextos personales y sus respectivas obligaciones. Por tanto, cada uno tiene sus prioridades y su particular zona de confort. Así que no pueden darse recetas mágicas sin tener en cuenta el carácter individual de cada caso. A ver, como dijo el entrenador de baloncesto Pat Riley, si no estás mejorando, ¿qué estará pasando? ¿Estás empeorando? No, estás en proceso, ¿verdad? En proceso de mejora. Es por ello necesario salir de nuestra zona de confort, de lo contrario nos quedaremos estancados en un rendimiento constante, poco, digamos, estimulante
y nada agradecido. Eso también se ve reflejado en los equipos de trabajo que, aunque hayan obtenido un alto rendimiento en el pasado, a través del concepto de entropía negativa, su desempeño se verá mermado si no salen pues de esa zona de confort. Han podido ser un equipo magnífico, aplaudido, reconocido, proactivos, sí, pero en algún momento ese rendimiento cae. ¿Por qué? Vamos a analizarlo, ¿ya? Entonces, este rendimiento puede verse mermado si no salen de su zona de confort, del grupo. ¿Y por qué en el coaching nos interesa este punto? Fíjense, el éxito en las organizaciones supone la capacidad de producir nuevas ideas, crear soluciones brillantes a los grandes problemas y promover nuevos productos. Nada de esto puede darse si estamos paralizados por el miedo al cambio que acompaña el desarrollo personal. El ser humano tiene tendencia a buscar, ¿qué cosa? Automatismos, acomodaciones vitales para poder sobrevivir en entornos caóticos, en entornos cambiantes como en el que nos encontramos. El aprendizaje continuo sin un estado de fluidez que lo acompañe es, claro, agotador. ¿Para qué? Para el organismo. De ahí la necesidad de buscar entornos, contextos o comportamientos en los que sentirse cómodos. La zona de confort es tan personal e intransferible que nadie tiene la potestad de evaluar como poco estimulante la zona de confort del otro, salvo que de su estancamiento deriven consecuencias negativas a terceros, como es en el caso de ¿qué? Es en el caso de trabajo en equipo. Las personas sentimos la necesidad de salir de la zona de confort cuando algo en nosotros ha cambiado. A ver, ¿por qué más cambiarías? Cuando comenzamos, por ejemplo, a cuestionarnos creencias, cuando comenzamos a cuestionarnos, por ejemplo, pensamientos, cuando sentimos que a lo que dedicamos la mayor parte del tiempo no nos satisface. Aquí, estimados, debo mencionar entonces las creencias limitantes, que lo vamos a trabajar mucho en varias sesiones. Creencias limitantes. Tú das por sentado algo, pero cómo esto te condiciona a tomar decisiones, o a interpretar los sucesos, o a mirar la vida, si es amigable o es cruel. Entonces, atentos con este tema de creencias limitantes. Pensamos, hablamos y nos decimos constantemente a nosotros mismos que no podemos lograr esto y aquello. Al hacerlo, reiteramos ciertas creencias limitantes que hemos sostenido ¿desde cuándo? Desde la infancia. Las creencias limitantes son, fíjense, esos juicios automáticos que están debajo de la conciencia y en los que nos solemos reparar, porque no es que, ya, acá lo tengo clarísimo, falsas creencias, nadie me quiere, nadie como mamá, mi mejor amigo, mi padre, etcétera, ¿no? Lo cual hasta cierto punto puede ser positivo, pero si esto nos acondiciona, ahí nos limita, ahí hay que ponerle el ojo, Son fundamentales ya que nos condicionan poderosamente, determinando nuestro comportamiento e influyendo en nuestros resultados. En ocasiones nos limitan para creer inclusive en nosotros mismos y asumir nuevos retos. Te puedes estar diciendo, soy muy torpe, yo no puedo, no sé hablar frente al público, soy incapaz de aprender tecnologías de la información. Te vas limitando, vas sellándote. Atento con esos mensajitos que están alrededor, creencias limitantes. En definitiva, entonces, poder salir de la zona de confort es importante porque te invita también a identificar esas falsas creencias. Aquí la respuesta es identificar y analizar nuestras autoafirmaciones y pensamientos limitantes, pero para ello, por supuesto, tienes que estar practicando lo que es la conciencia dentro de esos diálogos internos. ¿Hasta qué punto esto que me digo es realidad? ¿Es realidad lo que estás diciendo? Piensa. La vida es terrible. ¿Realmente es terrible? Por ejemplo, nadie me ama. ¿Cómo me condicionan estos pensamientos? ¿Qué resultados obtendrías sin estas creencias? Profesora, ¿y el miedo?
Y el estrés, pueden ser positivos y estimularnos al crecimiento. Es algo normal cuando se intenta algo nuevo, sin embargo, el antídoto es no retirarse, seguir adelante, aprendiendo a manejarlo. Es todo el poder al miedo que esté abrazándote permanentemente. Las emociones van y vienen, no son ni buenas ni malas. No. El tema es si esta emoción toma el poder de tu día, de tu vida. Hay varios pasos que podemos seguir para asegurar nuestro bienestar físico y mental en el proceso de mejora continua. El miedo a un nuevo entorno puede ser aterrador, pero, estimados, lo que realmente aterroriza es el estancamiento en el mismo lugar físico, mental. El verdadero miedo debería ser la complacencia en no poner a prueba nuestras habilidades, porque tú tienes habilidades, tienes talento, tienes competencia. Primero, ¿las has reconocido? Dale honor. Las personas tenemos dos formas de vivir y siempre se los cuento, se los digo a los alumnos. Desde el amor o desde el miedo. ¿Desde cuál estás viviendo tú? ¿Desde el amor o del miedo? Vivir desde el miedo es vivir desde el personaje, que no eres tú, desde el personaje, que inconscientemente nos creamos desde que nacemos con el objetivo de buscar qué cosa, de buscar el amor, el reconocimiento, la aceptación y la valoración de los demás. Vivir desde el amor es vivir desde el encuentro con uno mismo y por tanto desde la confianza en uno mismo, en los demás y en la vida. Y por supuesto en clase vamos a hacer una dinámica de la confianza. ¿Cómo es tu confianza contigo, con los demás, con la familia, con la vida? Con la vida, ¿qué es la confianza? Cierro esta parte con el insight. ¿Qué significa insight? Tomar conciencia, darse cuenta. Yo diría que dentro del coaching es el indicador más potente, porque es cuando se produce un cambio en nosotros mismos y aumenta nuestro nivel de conciencia y por lo tanto nos ayuda a seguir madurando. Ustedes, gestores, tienen por delante interesantes retos, tienen interesantes oportunidades ¿ya? de mejora que implicarán perfiles profesionales más competitivos, aumento de las capacidades, sobre todo preparación constante para estar a la altura de los desafíos. ¿Están a la altura de los desafíos esas demandas de la ciudadanía? Vayan respondiéndose. La pregunta es, ¿dónde inicia el cambio? ¿Fuera o dentro? Ustedes tienen la respuesta. Las organizaciones están compuestas por personas y a menudo se suele olvidar de ello en el sector público, pues son quienes ponen en marcha cada una de las iniciativas, cada una de las intervenciones y servicios que se brinda a la población y pueden hacer posibles los cambios que se requieren para lograr lo que tanto se conversa en esta maestría de gestión pública, para lograr una buena gobernanza. Y tú eres parte de la solución o parte del problema. Vamos a mirar, vamos a trabajar por una buena gobernanza. En ese sentido, se requiere que quien vaya a aplicar la gestión por procesos orientada a resultados tenga competencias de qué cosa, lo que tienen mis alumnos, competencias como liderazgo. Pero no solamente un liderazgo transformacional a nivel organizacional, sino ese liderazgo personal también, ¿no? ¿Qué más? Empatía. Yo lo pondría de la mano con la compasión, persuasión, escucha activa y mirada estratégica de la entidad. Y todos estos temas son los que les interesa también al coaching en este proceso de avance y mejora continua. Dado que la zona de confort es un espacio que se construye así, gotita a gotita, lentamente a lo largo de los años, muchas veces no nos damos cuenta que estamos atrapados en su interior. Estamos tan acostumbrados a nuestros hábitos y estilo de vida que no nos percatamos de cómo nos limitan nuestras posibilidades de crecer y convertirnos en la persona que nos gustaría ser o atrevernos a hacer todas esas cosas con las que siempre hemos soñado. El escritor estadounidense Miles Dupree dijo: no podemos convertirnos en lo que queremos ser permaneciendo en lo que somos en la actualidad. Recuerden que el coaching es un proceso
de aprendizaje para lograr el objetivo. Eso es una metodología con grandes beneficios para el desarrollo personal, pero también para el desarrollo organizacional, precisamente porque su campo de acción es el aprendizaje. Cuando decidimos aprender, significa también abandonar, salir de esa zona de confort para entrar en una zona de aprendizaje. Lo que implica dejar de estar cómodos y entrar en un mundo desconocido. Los pilares del coaching nos hablan de qué cosa: de la conciencia, la autocreencia y por supuesto de la responsabilidad, que tú tienes la responsabilidad y el poder de tu propia vida. Tan importante como darse cuenta de las cosas lo es creer, pero creer en nosotros mismos y asumir las responsabilidades que nos llevan al cambio deseado. Y cambio significa movimiento, pero movimiento hacia el futuro. Ser conscientes es mucho más que darse cuenta de lo que ocurre a tu alrededor. Supone también ser capaz de ver la importancia de los acontecimientos, pero desde la reflexión, desde la atención plena. Poner atención plena en estos tiempos es difícil porque estamos tan reestimulados entre las redes sociales, los teléfonos, ¿no? La tecnología, la inteligencia artificial, la rutina, el cumplir, el hacer, el tener. Alto, espacio, paréntesis para ti, para que puedas hacer esa práctica de la escucha, de la reflexión, de la atención plena. Tu realidad es mucho más de lo que ves. Entonces ahora es momento de responder. Tengo miedo a. ¿A qué tienes miedo? ¿Ante qué te puedes llegar a sentir vulnerable? Tengo miedo a. Hablando del miedo y del valor, recomiendo leer el libro El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl, que habla de su experiencia en los campos de concentración. Esta historia es contada por uno de sus sobrevivientes, Víctor. Él da una mirada a esa otra gran ola de tormento a los que se vieron sometidos miles y miles de personas, dando respuesta de cómo incidía en la mente vivir en los campos de concentración. El libro se describe sucesos que se dieron en los campos, no los grandes, sino los más pequeños, que es donde se produjo la mayor experiencia del exterminio. Frankl es fundador, por este caso, de la técnica psicológica conocida como logoterapia. Logoterapia, que hace referencia a logos. Logos es sentido, ya logos es sentido que se centra en la pregunta del ser humano por el sentido de su existencia en cada momento concreto, en cada momento particular y único de su vida. Es un tipo de terapia con un marcado, carácter filosófico que se centra en la búsqueda de significado vital ante el vacío existencial. En su narrativa nos acerca a las vivencias dolorosas e inhumanas que experimentó en el campo de concentración. Y es justamente en este lugar donde encontró el sentido de su propia existencia. Un mensaje que queda clarísimo en la obra es: si nos sentimos libres y motivados, siempre podremos generar todos los cambios necesarios para crear una realidad mucho más manejable y no tan doliente. Entonces, estimados alumnos, reitero la pregunta: ¿y tú a qué tienes miedo? Tengo miedo a. Hoy he dicho esto, nos vemos en clase. Gracias por la atención.